Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad. Y para eso, ¿quién mejor que el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera, quien ya está con nosotros para hablar acerca de la seguridad en el país? Porque hay muchas informaciones para compartir. En el segundo bloque hablaremos acerca de las reacciones desproporcionadas y la salud mental de los jóvenes. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Les resulta atractivo ser delincuente? ¿Por qué les resulta atractivo? Y dicen que porque manejan autos caros, tienen lindas chicas, están de fiesta en fiesta, tienen motocicletas de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar con gente que entiende del tema. Una psicóloga, la licenciada Nancy Catani, y una psiquiatra, la doctora Carol Maggi. Y en el último bloque vamos a hablar acerca del colapso del sistema sanitario pediátrico. Hay muchos chicos todavía sin vacunar y hay mucha influenza, mucha gripe, y no dan abasto los hospitales ni los medicamentos en nuestro país. Espero que sea de interés el tema. Y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el doctor Riera. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol, la moto Buller TRL. Además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 guaraníes. Y el de motor 200 desde 30 cuotas de 489.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Muy bien, ¿qué tal, doctor Enrique Riera? ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por venir, ministro. Buenas noches, Carlos. Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Vamos a comenzar hablando acerca del tema Marcet. Marcet dijo que controla la mitad de la principal ciudad del país. ¿Se puede llegar a dar eso? ¿Hay algún indicio en ese sentido o es solamente autoproclamarse victorioso? Autoproclamarse. Este es un señor muy locuaz y el último video, por lo menos que yo vi, lo que demuestra es una sensación de impotencia y probablemente profunda molestia y frustración, porque todos estos señores del crimen organizado son muy valientes con terceros, hacen mucho daño a la sociedad y a otras familias, pero cuando les toca cerca les duele, ¿verdad? Yo creo que no tenía en el cálculo la prisión de la señora, que le íbamos a traer hasta acá, y ahí hay que darle mérito a una jueza muy valiente que se llama Rosarito Montanía, porque ella siguió meticulosamente paso a paso todo el proceso, y después cuando pasó al Consejo de Ministros, también hay que agradecerle a España, porque ya es una decisión política después de la decisión judicial, y había un reclamo de Bolivia. De Bolivia también, y sí. Nuestro temor era que vaya a Bolivia, donde, con todo el respeto, nosotros teníamos una causa más fuerte, era anterior, era el único país que había subido el código rojo a Interpol a Marcet, y la prueba es que ahora, hace unos días nomás, ayer o anteayer, detuvieron a la hermana, Sí. reclamada por la justicia boliviana, sí, pero volvió a quedar libre porque la justicia boliviana cometió errores en el trámite. Sí. Falta de pruebas. Entonces, vos te das cuenta ahí de que con todos los achaques y críticas que se puede hacer, hay jueces y hay fiscales que tienen agallas y hacen bien su trabajo. Por suerte. Sí, señor. Bueno, entonces no es cierto. No es cierto. Y ahora que manejamos números, yo siempre, y lo dije acá y lo repito como un dolor propio, los 90.000 jóvenes que están en manos de las drogas en Capital y Central de menos de 25 años. Si tomamos esos números y comparamos con los 6 millones de habitantes, te das cuenta que es imposible que 3 millones estén controlados por Marcet, ¿verdad? O sea, no tiene ni una lógica. Ahora, y
el tema de que compra policías o compra autoridades, es posible, teniendo en cuenta lo del SIUP, por ejemplo, que creo que saltó el polígrafo cuando se le preguntó si recibió o no dinero de Marcet y le salta el polígrafo. ¿Es cierto que sucedió eso? Y No, por eso se lo sacó. el tema de Senat no conozco, habría que preguntarle al doctor Jalil. Era una ficha que él siempre tuvo en consideración y la información que yo leí, pero no reconozco que no hablé con él. Hoy fue un día complicado, tuvieron las dos intervenciones, o sea que el Ministerio del Interior es el que recibe Sí. los papeles y pasa. Estuvimos hablando con el presidente por el tema de que el Ejecutivo es quien tiene que nombrar los interventores. Después un tema doloroso, pero que la gente sepa y que la policía que esté escuchando entienda. Denuncia de 2 policías por extorsión en Ciudad del Este. Que se animen a denunciar es una buena señal, quiere decir que creen en nuestras intenciones. Y obviamente eso pasó de 2 a 5. Los 5 están detenidos, la denuncia está en la Fiscalía. De 2 a 5 entonces pasaron los policías. Son 5. Son 5 al Son final. 5 policías de investigaciones de Ciudad del Este, acusados de extorsión, que están detenidos, y el comisario general, el doctor Franco, que es comisario general de Asuntos Internos, va a amanecer con su equipo allá para hacer la investigación paralela. Quiero aclarar 2 cosas importantes. Una de ellas es que en el antiguo sistema, Asuntos Internos estaba en un 4.º nivel, dependiendo de 3 jefes. Era muy difícil que dé algún resultado. Lo segundo importante es que con el comandante acordamos de que el estándar para ser policía tiene que ser superior al de un civil, un ciudadano común como nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque muchos procesos internos llevados antes terminaban con una frase muy venenosa: a las resultas de lo dispuesto en la justicia ordinaria. Como hoy yo sabemos, hay juicios que no terminan nunca. Se iba el ministro, se iba el comandante y ese tipo volvía. Ahora, la instrucción concreta del comandante con apoyo del ministro es que se tome una decisión y que si para los estándares policiales que estamos buscando no cumple, y que sea separado. Si finalmente dentro de una semana, 15 días o 10 años demuestra su inocencia, pues indemnizaremos, pediremos disculpas y será reincorporado. Pero de momento hay que apartar las manzanas podridas de las sanas. Ajá. ¿Y cuántas manzanas podridas creen ustedes que existirían en la policía? Bueno, hoy por hoy te puedo hablar de que hay 1.000 sumarios abiertos. 1.000 sumarios abiertos. 1.000 sumarios abiertos con diferentes graduaciones, desde llegada tardía, desaparición de armas, abandono de puestos, ausencia y también obviamente corrupción. Y de eso, mal calculado, tenemos más de 50 que van a ir de baja deshonrosa, comprobadamente corruptos. Más de 50, ¿en cuánto tiempo saldrían por baja deshonrosa? Probablemente la semana que viene. Vos siempre me agarrás con primicias, ¿verdad? No, pero espectacular, no, pero es que esas son las noticias, a ver, no digo que son agradables de escuchar, No son. Pero por lo menos induce a que uno quiera seguir confiando en su policía, en sus autoridades, en el Ministerio del Interior, en el comandante de la policía, escuchando este tipo de cosas. Porque si no parece que son todos cómplices. Claro, Carlos, porque el Estado paraguayo, empezando por el presidente de la República, el ministro, el comandante, y por qué no decirlo, Itaipú, el Parque Tecnológico, hizo una apuesta grande a la policía. O sea, vos sos testigo de que compramos 600 patrulleras, 300 motos, triplicamos los linces, 5 millones de dólares en equipo de comunicación, que son 2.800 radios de 11 frecuencias para que 11 hechos delictivos simultáneos no se crucen, puedan ser perseguidos. Bueno, entonces, todas las motos, todas las patrulleras, todas las radios tienen GPS. O sea, vos hoy, aunque suene un poco peliculesco, ves una pantalla grande y ves dónde están todas las patrulleras, dónde están las motos, dónde están las radios, o sea, dónde están los policías. Quiere decir que vos ves como una especie de hormiguero y ya se abandonó aquella idea de que la patrullera se usa para ir de pesca corateí, porque te deja el rastro encima. No es que vos podés apagar el GPS. Entonces, pero ya tienen suficiente combustible. Sí, y combustible pasamos de 1,5 millones por mes a 6 millones. O sea, de 50.000 guaraníes por día, sí, que eran los 4 litros que vos me dijiste, una vergüenza, es cierto. Entonces estamos en 6 millones, o sea, no hay excusa. Entonces, a la par que viene la apuesta, viene la exigencia. Polígrafo para ascender a comisario general, asuntos internos del mismo rango que los 8 comisarios generales que están a cargo de investigaciones, a cargo de prevención y seguridad, porque la estructura policial tiene el comandante, que es el más antiguo,
el subcomandante le sigue en su promoción, la siguiente promoción, y después 8 comisarios generales que son más antiguos que los 2 primeros. El noveno, que se creó por ley, esta última ley, es el jefe de asuntos internos, del mismo rango que sus pares. Entonces la cosa cambia. Y ese comisario general, que es un abogado muy bueno y una persona muy correcta, yo creo que lo eligieron muy bien, el comisario general Franco, Ángel Franco, él tiene línea directa conmigo. O sea, cuando yo me entero o de algún elemento que me genera sospecho, copio, pego y le digo, comisario, le ruego que investigue, y me pone a su orden y automáticamente le informa al comandante. Y a veces le informamos los dos, como en este caso. En este caso el comandante me contó primero, yo le mandé al comisario Franco y me dijo, estoy coordinando con el comandante para amanecer con el equipo allá y tomar intervención en el asunto. Sí, 5 policías de investigación. 5 policías de investigaciones. Sí, pero esto fue así desde el día 1. Yo siempre te digo como anécdota, el tercer día de asumir, yo esto ya tenía claro porque fue una de las condiciones del presidente para elegir este comandante. O sea, cuando yo era designado, él era designado y el presidente era electo, ni uno de los 3 tenía poder. En mi oficina jurídica yo me reuní con Benítez, sin conocerlo, pero por su currículum, y le dije, se acabaron los maletines. Me miró y me dijo, el presidente no va a recaudar, yo no voy a recaudar, usted tampoco, y para abajo va a ir llegando el mensaje. Vamos a ir limpiando los cocués, que es el término que se usa. Debe haber todavía, yo no soy tan ingenuo de creer que esto va a cambiar en un año y 8 meses, pero la diferencia es que ya no hay impunidad. Porque antes, mal calculado, 1 millón por comisaría por mes, y algunas áreas, automotores, narcóticos, crimen organizado, por ejemplo, producían 100, 50, 150 millones de guaraníes por mes para el jefe. Para el jefe, el jefe de policía, el subjefe, para el ministro de turno, para el presidente de turno, yo no quiero acusar, pero era una regla básica. Y después había otros rubros, trasladar un policía, 15 palos, ascender en el Senado, 50 palos. Y todo estaba tasado. Y yo creo que esto en gran medida se controló, pero no desapareció. Entonces la diferencia entre antes y ahora es que el día que nos enteramos, ¡clac! Ahora, como son el ministro político del gobierno, ¿hablas con los parlamentarios que ellos terminen con ese tema? ¿Y qué te dicen? Y bueno, ahí tengo una anécdota que también puede ayudar a los televidentes a saber. Cuando otra de las condiciones discutidas con Benítez antes de ser nombrado es que él iba a poder formar su propio equipo, sí, pero se iba a ser responsable de su equipo. Entonces es un riesgo, pero es como Alfaro, que hace su equipo y él asume su elección, ¿verdad? Y además, que nadie iba a meter ni sacar ni un comisario por la ventana, y menos mis amigos políticos. Vos sabés que yo estoy hace 40 años, tengo amigos en todos los partidos, y todos te piden, porque esta no es una cuestión de colores. Entonces él se rió, ¿verdad? Y me dijo, medio con incredulidad, estamos hablando de los primeros días, ¿usted tiene la espalda ancha, ministro, para aguantar esto? Yo sí, le dije, la pregunta es si vos vas a aguantar. Y bueno, y si usted me respalda, yo no tengo problema, me dijo. Pasó el tiempo, yo fui nombrado, él también, el presidente también, y viene la primera lista de ascenso. Yo, primera condición, no era obligatorio, no estaba en la ley, el polígrafo es voluntario, y obviamente algunos comisarios no querían. Yo le decía, no hay problema, lléname esta carta y explicar, pero no vas a ascender, yo no vas a ir en la lista de ascender. ¿Por qué me dice? Y porque yo quedé con el comandante, y esto es orden del presidente, que de los que pasen el polígrafo yo te voy a entregar la lista y voy a hacer tu equipo. Y yo le entregué, qué sé yo, 40 nombres, y ahí él tenía que elegir lo suyo, ¿verdad? Entonces hace su lista y me llama y me dice, tengo la lista. Oh, fantástico, enviar la lista y voy a enviar al Congreso. Y me dice, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Y se filtró la lista. Y bueno, ¿cuál es el problema? Le dije, y que yo ya recibí 7 llamados. Bueno, ¿y usted cuántos recibió? Y yo ya había recibido, ¿verdad? 7. Y me dio los nombres, de los cuales 5 eran senadores. Entonces, ¿y qué le dijo usted? Y le dije que esto cambió y que es una orden directa del presidente y que solamente el comandante puede armar su equipo. Y obviamente, ¿y qué le dijeron? ¿Verdad? Y me dijeron que estaba loco, que no entendía cómo funcionaba, que no puede ser que fulano no esté en la lista, que nos ayudó siempre, que recaudó para el partido, que nosotros no le vamos a controlar si se porta mal. O sea, una práctica muy vieja. Y yo les respondí, y esta es la anécdota, y si ustedes no creen, entonces llámenle al presidente.
¿Y dónde está el presidente? Los 7 me dijeron, está en Naciones Unidas, le dije, en Nueva York. Y miro el reloj, sábado a la noche. Y le dije, yo creo que tenemos más o menos el mismo horario, 1 hora más, él ya debe estar en su hotel. Llámenle por teléfono y pregúntenle. Si ustedes consiguen, yo soy apenas un secretario, soy ministro, cumplo órdenes. Bueno, pasó el tiempo, yo me fui a ver tele, a la 1 hora y media me llama el presidente desde Nueva York. Estaba en Naciones Unidas en el famoso discurso del primer año y me dice, ministro, me llamaron 7, ¿cuándo te llamaron a vos? 7, no te puedo creer, presidente, te llamaron a Nueva York. Los 7 y llamaron. Los 7 le llamaron a Nueva York para pedirle por un comisario que tenía que estar en la lista de los ascensos. Y te llamo para agradecer y para felicitar, porque sé que le dijiste que no. Y le dijiste, en todo caso, si ustedes no creen, llámenle al presidente. Entonces, vamos a mantener la lista del comandante Henry, me dice, porque tengo una buena relación con él. Ministro, vamos a mantener. Llamarle al comandante a fortalecer, que no afloje, que no cambie la lista. Y alguna vez tenemos que comenzar. Bueno, el comandante está helado, ¿verdad? Porque obviamente un senador le llama a un policía. En otra época esto le costaba la carrera. Así mismo. O sea, y teníamos que pasar por esa horca caudina de vuelta. Entonces, cuando yo le digo, bueno, presentar la lista, al día siguiente me trae la lista. Y ahí yo le hice una picardía, le dije, bueno, yo voy a hacer algunas declaraciones de aquí hasta que se trate este tema, diciendo que confiaba en la sabiduría de la Cámara de Senadores, porque todos los que pasaron fueron testados por el test de integridad, el polígrafo, y fueron los mejores conforme a su currículum, y salvo que se nos haya escapado algo, creo que son los mejores, y hay que respetar la voluntad del comandante, porque si no logramos esto, nadie va a respetar y vamos a institucionalizar la cadena de mando. Y vos sabés que contra todos los pronósticos pasó por unanimidad. Tanto las 4 estrellas del comandante, como el subcomandante, como los 8 del primer año. El segundo año ya no tuvimos ese problema y ahora la ley ya obliga. O sea que todos los poligrafiados van a ser entregados de vuelta al comandante. Y aquellos parlamentarios que de alguna manera están involucrados en investigaciones de la Fiscalía en temas del crimen organizado. Sí. Senadores o diputados, ¿cómo es el manejo del ministro con esa gente y qué cuidado especial se tiene? Bueno, en términos... ¿Están siendo vigilados también? ¿Cómo es el tema? En términos formales, y no me voy a escudar en la Constitución, todos se presumen inocentes hasta una sentencia firme. Yo soy ministro político, yo recibo a todos, no solamente a todos los parlamentarios de todos los colores, movimientos, sino también recibo gente que a lo mejor tuvo cuentas con la justicia. Tengo el problema de los informantes, tengo el tema del pago de compra de información sobre el resultado. O sea, para darte un dato fuerte, el encuentro, o sea, la captura de los 2 últimos integrantes del Frente de Mariscal López fue por información relevante, que mal calculado costó 300 millones cada uno, ¿verdad? Pero contra resultados, se encontraron 3 caletas y los huesos de Alejandro Ramos, ¿verdad? Ahora estamos detrás de otro gran objetivo, que son los restos de Urbieta y de Denis, y tenemos fe que también por esa vía podemos conseguir. Entonces, te diría que el ministro del Interior se mueve con mucha amplitud, con mucha libertad y con mucha confianza, y obviamente trato de tomar todas las precauciones, evitar que se grave. A veces trato de que accedan a mí sin que ello sea mal interpretado, pero sinceramente no hago juicio de valor, porque yo soy la cara visible del gobierno, yo tengo que masticar la información y pasarla al presidente, ¿verdad? Además soy integrante del CODENA y trabajo muy de cerca. Yo tengo la inteligencia del Ministerio del Interior arriba, tengo el área de escucha de teléfonos, pero exclusivamente con órdenes judiciales. Entonces, cuando hay un parlamentario que está siendo investigado y que un fiscal o un juez envía un oficio al área del Ministerio del Interior que escucha su teléfono, yo no me entero. ¿No te enteras? No me entero, salvo que pregunte. Ajá. ¿Y qué pasó ahí en la municipalidad, en el CODENI? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hubo, fíjate lo que es, por eso te hablaba de algunos fiscales valientes, ¿verdad? Hay una mujer que curiosamente yo le tenía registrada en el teléfono como fiscala edicto 2011. Entonces yo dije, ok, y esta mujer fue la que intervino
en la detección del cargamento de cocaína más grande del aeropuerto. ¿Te acordás del tema de la harina de almidón? Sí, me acuerdo. Bueno, que detectamos en el aeropuerto Sí. 8 horas antes de irse a Holanda y que no querían abrir los amigos porque tenían miedo que la empresa se enoje, porque es una empresa Sí, muy seria, sí, pero sí. claramente se contaminó. Bueno, este fue hace 7 meses más o menos. Esta mujer valiente, ¿verdad? No solamente trancó ese cargamento que salía cerca de 35 millones de dólares y el aeropuerto no tenía dónde guardarlo, entonces el propio Mendoza me pidió que cargáramos una camioneta y con un convoy de seguridad llevamos a la guardia de la agrupación especializada y queríamos quemar eso y al final terminamos quemando la cocaína porque había sido que el horno pirolítico nunca funcionó, no funcionó bien, entonces se quemó así a lo Paraguay, tirándole combustible. Bueno, eso también captó nombres, ubicaciones, filmaciones, teléfonos, y 7 meses después se hicieron 7 allanamientos. O sea, la misma fiscala que curiosamente accedió por mérito. Yo nunca me acordé de ella, no la conocía, nunca hablé con ella. Pero cuando veo, le dije, yo te iba a hacer una pregunta a fiscala, vos fuiste edicto 2011, ¿sí? ¿Quiere decir que vos entraste por mérito? Sí, yo no hablé con usted. Bueno, pues entonces acertamos, le dije. Quiere decir que vos por lo menos te salvaste de no dependerle de tu cargo a nadie y por lo visto estás cumpliendo, porque esa fue una maniobra muy peligrosa. Y ella me llamó hace más o menos un mes y me dijo, necesito un policía confiable, uno, para preparar un operativo de 7 allanamientos simultáneos y tiene que ser cronometrado y nadie tiene que saber ni para qué es. Bueno, yo le pasé el nombre de uno de los que organizó Veneratio, ¿verdad? Que es el jefe de planificación, que es un crack, ¿verdad? Y él armó el equipo, no le identificó los lugares y se hicieron los 7 allanamientos, se escapó la cabeza, pero se encontraron las ramificaciones. Una de las ramificaciones donde se distribuía la droga estaba en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Asunción. Era funcionaria de la municipalidad. Eso es lo que pasó. O sea, fíjate la caída de la droga en el aeropuerto y 7 meses después la caída la ramificación como es. Claro, y la explicación de por qué una empresa tan seria como era Yerba Selecta y Bonstrup, que son familias de productores de Itapúa de mucho tiempo, les contaminaron la mercadería contra su voluntad, ¿verdad? Con plata, ¿verdad? Comprando aquí, comprando allá, sector público, privado. Pero vos ves cuando siguen la línea investigativa, y hay que decirlo también, la Fiscalía General del Estado, que recibe muchas veces críticas, hay veces que también recibe. ¿Cuántas personas de involucradas en el tema? Y por lo que yo hablé con ella, en este caso particular había una sola funcionaria que fue presa antes, y lo que viste en los medios es el allanamiento de su oficina. Y encontraron también ahí teléfonos, datos, todo usan para investigar. Cuando realmente hay gente comprometida en la policía y en la fiscalía, no hay filtraciones, porque este equipo es muy pesado. Para hacer una cosa como esta no puede ser una improvisadora. ¿Ya tenés los nombres de quienes a quienes se podría nombrarle como interventores en Ciudad del Este y Asunción? Sí, lo hablé hoy con el presidente, pero él es el que va a firmar el decreto y por eso todavía no puedo adelantarte, ¿verdad? Pero sí. Pero ya tienen los nombres. Sí, sí. Y el perfil que me pidió el presidente... ¿Son funcionarios del Ministerio del Interior? No. No son, y es mejor que así que no sea, ¿verdad? Nosotros, y hay que decirlo, el Ministerio del Interior tiene, como sabes, el área de seguridad y el área política. En el área política se hacen las intervenciones. En casos diferentes de municipalidades más pequeñas, los interventores son, te diría, casi profesionales que tenemos a mano y que no van solos, ¿verdad? Van con un equipo de trabajo. En este caso particular, estuvimos discutiendo con el presidente el día anterior los perfiles, yo le tiré algunos nombres, barajó, le gustaron 2, uno para cada lado, y me dijo que iba a plantearles, porque obviamente ellos no sabían la propuesta. Presumo que ya lo hizo y presumo que ya aceptaron. ¿Los parlamentarios? No. El Ejecutivo. Lo que van a hacer. Claro, porque te tiene que decir, si el interventor es Carlos Peralta, vos tenés que estar de acuerdo. Claro. Y ninguno de los dos son trabajos fáciles, ¿verdad? No sé cuál es más difícil. Esto es una Asunción que tiene algunos problemas que vemos todos los días, como en Ciudad del Este, que es un territorio muy complicado, ¿verdad? Entonces, como Ministerio del Interior, lo que vamos a hacer nosotros es, obviamente, darle todo el respaldo de protección necesaria para que pueda hacer su trabajo. Pero tiene que hacerlo. 90 días. Sí. Por 90 días. ¿No es prorrogable? No.
No. Y tiene que tener resultados ahí para saber si Tiene que efectivamente las denuncias son ciertas. El presidente me dijo a mí, y en eso coincidimos, que el informe tiene que ser lo más claro y objetivo y simple posible para que no genere ninguna duda de que pueda ser tejida. Finalmente va a ser una decisión política de la Cámara, ¿verdad? Pero él tiene claro que quiere profesionales competentes, probados, y que no sean manipulables por nadie, ni por la prensa, ni por los intereses, y que naturalmente respondan a hechos objetivos, ¿verdad? Y en ese sentido, a mí me dijo, antes de viajar a Japón, me dijo, mira, no sé cómo va a salir lo de la Cámara, no sé si va a haber mayoría o no, es una decisión del Contralor, nosotros le dimos estas facultades y él está haciendo uso de estas facultades, entonces yo quiero que me prepares una lista corta. Y yo empecé a manejar nombres de listas cortas, ¿verdad? Y cuando volvió, después de la reunión de Codena, yo tuve una reunión larga con él hasta las 3 de la tarde de ayer, y ahí entonces manejamos los nombres. A mí me gustaron, y a él también, entonces verbalmente, salvo que alguno de ellos no quiera o que finalmente decida no aceptar, el presidente cambiará, ¿verdad? Pero hoy yo creo que van a aceptar, y los dos, si se mantienen los dos, son gente muy, pero muy competente. ¿Y ya hablaste con ellos por lo menos? No, yo no. Eso va a quedar todo a cargo del presidente. El Poder Ejecutivo, el que designa. Nosotros intervenimos en la denuncia cuando llegamos. Tenemos 6 días, 5 realmente, si se cuenta el día de la llegada, para evaluar las cuestiones de forma. A ver si nos entendemos. Antes, cuando el Contralor no tenía facultades para intervenir, lo hacía la Junta Municipal. Sí, bueno, exacto. ¿qué es lo que hacía el Ministerio del Interior? Revisaba las cuestiones de forma, si había quórum, si no ascendieron los suplentes y todo ese tipo de maniobras que vos conocés. Entonces, si no había, las formas estaban cumplidas, devolvíamos a la Intendencia para que cumpla con la forma o para que acompañe documentos. Una vez confirmado que todos los documentos están en regla y las formas están cumplidas, sin emitir juicio de valor, enviamos a la Cámara de Diputados. Esa es la única tarea del Ministerio del Interior. Y en los casos comunes, normales, de intendencias más pequeñas, te digo, tenemos un equipo de profesionales de primera que ha intervenido en municipios y ha tenido muy buenos resultados. ¿Mañana se podrían dar a conocer los nombres? El presidente me dijo que él tiene 15 días para hacerlo, ¿verdad? Pero yo presumo que como estas cosas son de muchas tensiones, cuando antes lo haga mejor, ¿verdad? Mejor, claro. Pues ¿qué vas a esperar? Sí, van a decir que alteró van a las pruebas, sí, se está que está haciendo desaparecer esto. No, mi recomendación fue que lo haga lo más rápido posible y él me dijo que también tomaría la decisión lo más rápido posible, ¿verdad? Ajá. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Le agradezco. Temas muy interesantes. La última pregunta, si puedes ser cortito. ¿Hay posibilidades de hay algún dato, algún informe de inteligencia, contrainteligencia, de que se pudiera intentar liberar a la señora Marcel? No. Además te diría que aunque hubiera, lo que hay es una actitud y una decisión del Ejecutivo trasladada al ministro de Defensa en este caso, que me consta, para darle toda la libertad mínima, pero toda la seguridad que sea sin ningún riesgo de rescatar. No existe ni una posibilidad de que aparezca un grupo de alocados metiéndose en un cuartel, puede terminar muy mal. Realmente el dispositivo de seguridad que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares establecieron es, en mi opinión, perfecto, infranqueable. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. A las órdenes, Carlos, mis respetos a tu audiencia. A la vuelta de la pausa estaremos hablando acerca de lo que pasó con María Fernanda. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los jóvenes en nuestro país? Con la licenciada Nancy Catani, psicóloga, y la doctora Carol Maggi, psiquiatra. A la vuelta de la pausa. Aprovecha la promo Todoterreno con Bristol, la moto Buller TRL. Además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 guaraníes. Y el de motor 200 desde 30 cuotas de 489.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos en compañía de la licenciada Nancy Catani, psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y la doctora Carol Maggi, psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda? Buenas noches, señor Carlos, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por venir a ambas. Gracias a usted. Bueno, les convoqué porque queremos saber, queremos entender qué está pasando con la juventud de América en general, porque esto que pasa en Paraguay no pasa solamente en Paraguay, pasa en otros países de América donde el crimen organizado fue ganando mucho terreno. De repente hasta parece, no sé, se romantiza el hecho de ser narco, ¿verdad? Y el poder que se tiene, los autos que se manejan, supuestamente las armas que también pueden manejar, las chicas bellas que supuestamente les acompañan y el dinero que se logra. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar y cómo tenemos que manejar esta situación con los jóvenes en Paraguay? Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos, lastimosamente, los sicarios cada vez son más jóvenes. Y los sicarios ya no están solamente por el interior o en la frontera de nuestro país con Brasil, ¿verdad? Sino ya están por el departamento central y en la capital. Hoy escuchamos y leemos y vemos en los medios de comunicación cómo se están peleando por zonas y cómo se disparan en enfrentamientos en algunos barrios. ¿Qué nos está pasando? ¿Y hay alguna explicación desde la psicología o la psiquiatría a todo esto? A ver quién comienza. Bueno, es como que muchas cosas, así como dice usted, se normalizan muchos antivalores. Entonces se les vende, sobre todo desde chiquititos, hoy día con el tema de la accesibilidad a las redes sociales, se les vende mucho que lo rápido, lo que te hace rápido ser feliz, lo que te hace rápido tener dinero, lo que te hace rápido tener bienes materiales, es igual a felicidad o sinónimo a felicidad, sea o no sea moral o no moral. Entonces es como que se le ve, por ejemplo, a un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, X, ¿verdad? Con mucha plata. Entonces eso es lo que ellos quieren llegar, pero no importa la forma, sea buena o sea mala. Entonces es muy importante hoy día enfrentar eso con la educación y los controles, sobre todo empezando en la casa, ¿verdad? Y sobre todo los padres con las conductas, porque uno puede hablar, pero hace otra cosa. Más hacer que hablar, en este caso de los adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿cuánto de educación y de relación familiar, de cuánto de eso depende el comportamiento de los jóvenes? Y de los jóvenes. Bueno, hablamos más de un acompañamiento con los chicos, ¿verdad? Así, ¿qué tan presentes hoy día somos como padres? A veces podemos hablar de una presencia limitada por el tiempo de trabajo de los padres. La mayoría hoy día trabajan, el papá o la mamá, o algunos viven con los abuelos también. Entonces, ¿qué tan accesible tengo ese tipo de comunicación con las figuras de apego que tengo, ¿verdad? Así con o papá o mamá, o con los profesores también. Hoy día vemos muchos chicos y chicas del colegio que tienen mayor accesibilidad con los profesores o con alguna profesora que en la casa. Sí, tenemos una cuestión bastante importante, yo creo, con las redes sociales, ¿verdad? Ese exceso de pantallas donde nos muestran un mundo que es muy utópico, muy irreal, donde todos, justamente como le dijo la doctora Carol, ¿verdad? Se vende mucho la fama, el dinero,
todo es muy enriquecido y los jóvenes quieren tener eso, quieren hacer parte de un grupo donde son exitosos, da gusto y mucho va hacia el placer inmediato. Ahora, pero veo que hay una cuestión de valores. Sí. Es decir, ¿qué pasó antes? Nuestras abuelas, nuestros padres, incluso nuestros tíos, no sé, por lo menos acá en Paraguay, antes está hola, buen día, es decir, uno saludaba, uno se sentaba en la mesa, tenía que esperar que se comience a comparar. Es decir, ese tipo de comportamiento se perdió, hoy no se presta atención a los hijos, esta generación de nuevos padres les permite, es decir, están más tranquilos mientras los chicos no hacen nada y están sentados con el celular jugando, no hablan, no conversan, no transmiten, no se transmiten valores. La presencia es simplemente, no sé, hasta inmaterial parece. Porque si no hay conversación, ¿cuál es el acompañamiento que se tiene con los chicos? Eso juega un papel fundamental en el crecimiento y en la adquisición de valores en los chicos. Así mismo, el tema de la transmisión de los valores es algo muy dinámico y depende mucho también de cada, o sea, es muy individual y colectivo, de las dos formas. Y yo siempre digo, antes le cuidábamos, o las mamás o las abuelas le cuidaban a los hijos, bueno, no vaya a salir a la calle porque en la calle hay malas influencias, pero ahora no hace falta que salga a la calle. Ahora con el tema del celular, ¿verdad? No sé, por ejemplo, un ejemplo, no hace falta que salga a la calle para conseguir una droga. El delivery viene y le tira en el garage. Entonces, es como que ahora no solo tenemos que controlar lo que pasa en la calle, sino también el control, el uso de la información o de la comunicación que reciben los adolescentes, o sea, los niños, porque desde edad temprana es como que ellos... Para que estén quietos, para que no molesten, así entre comillas. Totalmente. Se les da el celular, entonces no molestan. Pero también están los que no molestan luego, ¿verdad? Así, porque están con el celular o están muy aislados o luego no hablan, no dicen nada. Entonces, como no molesta, ¿por qué hago tanto caso de ir a saber o investigar qué está pasando? Y ahí está la cuestión omisa muchas veces que hacemos nosotros los padres de no investigar qué están viendo. Así, ¿qué edad tiene mi hijo para tener una accesibilidad tan permisiva, en algunos casos, a las pantallas? ¿Qué ve, qué no ve? Hoy día tenemos dispositivos que son aplicaciones que los padres pueden ver o saber qué están viendo y cuánto tiempo utilizan esas pantallas también, ¿verdad? Porque si le dejamos, si vos no le vas a dejar la llave de tu casa a tu hijo de 9 años para que va así, esa disponibilidad, ¿no? Vos le vas a acompañar, vas a querer saber qué pasa, cuándo va, cuándo viene, y esa libertad tiene en los dispositivos. Nos cuesta hoy día, sí nos cuesta como padres. Es algo que nosotros estamos viviendo, los nuevos padres también, que los padres de antes no lo tenían. Sí. Antes era, bueno, muchos cerraban nomás el lugar donde estaba la tele y ya está. Así, la tele era el problema. Hoy día estamos con la tele, que es las 24 horas. 24 horas que correspondía. Y otra cosa, antes era uno u otro canal. Hoy día es una infinidad de temas delicados también que ellos absorben independiente de la edad, ¿verdad? Un punto importante que quería agregar ahí es que esta generación nueva viene mucho con la satisfacción inmediata. O sea, ellos, por ejemplo, hay un refuerzo intermitente rápido que ellos reciben, por ejemplo, con las aplicaciones, con los juegos, incluso inteligentemente preparado, para que ellos cuando empiezan a aburrirse es como que le generan tipo un estímulo fuerte y ahí vuelven a engancharse. Así hay varias aplicaciones y eso está perfectamente y macabramente estudiado y programado para la captación de usuarios. Ajá. Bueno, pero en el caso que nos sorprendió a todos, en el caso de esta chica María Fernanda, a uno le sorprende la frialdad con que se trata la muerte de una persona, de dos personas en realidad, ¿verdad? La que estaba en el vientre y también de la joven. Y yo le escuchaba la explicación de la madre de la amiga,
que le daba los consejos de cómo podría ponerle aire en las venas, etcétera, etcétera. Aunque sea, y me preguntaba, ¿cuándo nosotros nos despegamos tanto de nuestros hijos que son capaces de estar haciendo, supuestamente, como la mamá decía, bromas? Que por eso él decía el ja, 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 pero no importa. El tema es que le está diciendo cómo matar a otra persona, ¿verdad? Sea broma o no sea broma, le está diciendo cómo tiene que matar. Una persona que aparentemente, por ciertos conocimientos de la carrera que va a seguir, estaba teniendo. ¿En qué momento nosotros, los padres, los abuelos, nos descuidamos tanto para llegar a esta situación? Es muy importante el control, porque este tipo de conductas o rasgos, nosotros los psiquiatras le denominamos rasgos antisociales. Ahora, doctora, vamos a arreglar tu micrófono en un ratito. Mientras tanto, a ver si usted, licenciada, nos puede, si tiene algo que decir acerca de esto. Bueno, hablamos mucho de la cuestión de los valores, ¿verdad? ¿Dónde están los valores en casos como estos, verdad? Claro que ha de haber una multifactorial, así, algo multifactorial, muchos temas, muchas variables seguramente están ahí, cuestiones de crianza, no sabemos cuánto a rasgos de personalidad también de la chica, desconozco muchos de los otros puntos, pero sí esa frialdad, sí, esa insensibilidad, o no sabemos ese deseo de caer bien a quién, ¿verdad? Porque yo entro en un juego donde, o entre comillas, una broma, sin dimensionar la gravedad de la situación. Así mismo. Entonces vemos como hoy día muchos, y no hablo solamente de niños o adolescentes, pero a veces hasta adultos no dimensionan la gravedad de las situaciones. Es como que buscamos tanto una aceptabilidad social o de una u otra persona que hacemos cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está este punto donde conseguimos dimensionar qué está bien y qué está mal realmente? Hablaste de broma, ¿verdad? No solamente a esta situación, en otras situaciones. Broma que viene a ser algo que cuando charlamos todos nos reímos, ¿verdad? Sí, pero cuando una muerte no puede ser una broma. No, eso claro, no es una claro, broma, claro, ¿entendés? Claro. Sí, exactamente. Sí, doctora, ahora que ya le arreglamos el micrófono, a ver. Muchas gracias. Estaba hablando de conductas o rasgos que nosotros en la psicopatología, la psiquiatría, llamamos antisociales o vulgarmente, coloquialmente se habla de conductas psicopáticas, ¿verdad? Sí. O sea, no estoy diciendo que, estoy hablando en forma general, ¿no? General, claro, sí, sí. No de ese caso. Pero generalmente una persona con rasgos antisociales muchas veces se nace y se hace. Y ahí se nace en el sentido que hay genes que hacen que nosotros tengamos más vulnerabilidad a cierto tipo de rasgos o conductas y se hace porque muchas veces ahí es donde entra desde la formación, desde la crianza, el control parental, el control de los padres, ¿verdad? Entonces, hoy día se suman muchísimos factores que hacen que, por ejemplo, la persona necesita ser aceptada, necesita ser popular. Entonces, ahí es donde los valores se convierten en antivalores con tal de ser aceptado y ahí es donde los rasgos antisociales, ¿verdad? De pérdida al derecho al otro se convierten, ¿verdad? O se pierde el respeto a eso. Ajá. Ustedes que están con el tema del estudio de la mente, el comportamiento del ser humano, chicos que nacen en familias donde el padre es violento, dominante y que le pega a la esposa, y no tiene ningún problema en pegarle también a los hijos, tienden a asumir el mismo comportamiento en el que se criaron así o no. No siempre. No siempre. No siempre. Por ejemplo, hay varios estudios de hijos, por ejemplo, de padres alcohólicos, que, por ejemplo, uno sale alcohólico y el otro no. ¿Por qué? Porque eso depende mucho del peso, porque no siempre es lo genético, lo genético se suma también a lo ambiental. Sí. Ahí es donde es muy importante y donde estamos martillando mucho en el tema del control, porque uno puede de repente los genes tener un porcentaje muy pesado y por más de que vos tengas un ambiente
bueno, igual desarrollas. Le hacía esta pregunta por el incremento de los casos de violencia y feminicidio en Paraguay. Entonces, ¿a qué se debe eso? Uno es multifactorial, la respuesta es multifactorial. Uno de los factores muchas veces es lo socioambiental cultural, ¿verdad? Que viene luego ya desde antes, donde de repente la mujer tiene que ser sumisa, Sí. respetarle al hombre, el hombre ser su amo más o menos. Entonces viene uno de los factores es eso, ¿verdad? Y que hay varias conductas de riesgo que ahí, volviendo otra vez, se aprenden en las familias, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces se tome como una posesión o un control a la mujer, y también hay rasgos de personalidad del hombre que de repente pueden hacer que ese tipo de conductas se produzcan en una familia, ¿verdad? Así sería. Ahora, y usted como psicóloga, ¿cómo se trata eso? Un chico violento que crece en un ambiente de violencia, donde ve que el padre no tiene ningún problema en pegarle a la esposa como quiera frente a los hijos, porque él es el amo y así demuestra que él es el amo, ¿verdad? Eso uno lo adquiere porque lo va viendo permanentemente. ¿Cómo es? Y depende también, así como dijo la autora Carol, ¿verdad? Hay una gran probabilidad de repetir patrones, ¿sí? Y no hablo solamente de violencia, normalmente lo que aprendemos en casa tendemos a repetir porque es lo normalizado para nosotros. Ahora, vos me comentaste y me dijiste, bueno, ¿cómo se trata? Normalmente, un chico hoy día que ya hay mucha violencia en la casa, normalmente se va a observar ciertos rasgos ya en el colegio. Así, algo se va a observar. Hoy lo bueno de la parte de las instituciones es que están recomendando mucho, ven ciertas conductas de los chicos que son más disruptivas, que le llamamos, que están medio raras, suelen recomendar una interconsulta con un psicólogo. No solamente por un tipo de conducta o hay algún problema más, los colegios ya suelen pedir un acompañamiento psicológico, por lo menos para descartar algo de base. Y ahí es donde llegan algunas cuestiones, donde vemos, donde hay una cuestión familiar. Y ahí es la intervención con los padres. La importancia y gran parte cuando hay problemas de violencia independiente de la edad, o mejor, cuanto más chicos, más intervención con la familia. Cuanto menores, así, cuanto más adolescentes, mayores, normalmente ya es más con el adolescente y algunas intervenciones con los padres también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los padres no quieren un acompañamiento también? Ahí es lo difícil, ¿entendés? Entonces, a veces llegan o van con la abuela o por lo menos pidiendo una ayuda para ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el profesional solicita que el padre o la madre vengan para que podamos ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque un ambiente de violencia, no hay forma de que un chico esté saludable en un ambiente como ese. Entonces, tiende a repetir los patrones de violencia. Hay una tendencia, no te digo que no, pero puede ser que yo, por ejemplo, ponerle que yo tenga una cuestión, un paciente que vino de una familia con muchas cuestiones de violencia y para él dice, yo no quiero violencia en mi familia, yo no quiero saber de eso en mi vida. Entonces, depende cómo cada uno va resignificando eso en la vida. No necesariamente porque yo vine de una familia con mucha violencia, yo voy a ser violento. Yo puedo ver esto como algo que yo no quiero. Pero hay un porcentaje. Hay una tendencia mayor de réplicas, ¿verdad? De replicar. Sí. Lo mismo en cuestiones de violencia doméstica también, ¿verdad? Chicas que muchas veces buscan personas donde realmente hay... Dominantes. Más dominantes. Dominantes, sí. Entonces, por eso es importante, si vemos que tengo un cierto patrón, es importante ver qué puedo hacer para romper ese patrón, para que no se replique nuevamente lo que pasó en mi familia. ¿Entendés? Y ahora, ¿y cómo notamos eso? Es decir, un docente o un amigo o una persona común, ¿cómo puede notar eso para alertar de que ese joven necesita una atención, un profesional que entienda de salud mental para que pueda trabajar con él? ¿Cómo uno puede darse cuenta de ciertas conductas que pueden ser peligrosas en un futuro no lejano? Hay ciertas conductas de riesgo o señales de alarma o banderas rojas, ¿verdad? Los red flags que, por ejemplo,
que el adolescente empieza a presentar algunas conductas violentas, y no necesariamente conductas violentas físicas, sino pueden ser verbales, de repente no solamente contra personas, sino también contra animales, de repente algunas conductas de mentir, de robar. De repente, justamente, esto vemos mucho en los adolescentes, las conductas sexuales sin protección. O sea, esas son cosas que muchas veces se cuentan entre los compañeros y que lo primero, el docente justamente es el primero que empieza a reconocer esas señales. Otras es de repente si hay trastornos de la salud mental, por ejemplo, problemas en no dormir, en bajar de peso, y sobre todo en los adolescentes los problemas académicos. Empiezan a fallar, a aplazarse, y antes eran buenos alumnos. Y así es donde uno tiene que... Y otra conducta de riesgo muy en boga hoy día es el consumo de drogas. Sí, se consume más. ¿Ustedes tienen información de datos de que los jóvenes consumen más drogas que antes? Muchísimo más, muchísimo más. Hay mucho más accesibilidad luego, ¿verdad? Pero en todos los niveles. Hoy día, por ejemplo, en nuestra época, qué sé yo, consumir tabaco era bastante frecuente. Hoy día la marihuana es como que... El cigarrillo de antes. Es el cigarrillo de antes, así mismo. Así mismo. Así es. Así es. Y todo tipo de drogas. No estamos hablando de las famosas drogas livianas, marihuana, alcohol, sino... todas estas sintéticas que vienen últimamente y que sí crean mucha adicción y dependencia. Qué complicado es ser padre en esta época entonces. Ustedes a ver, pueden decirle a los padres que están viendo el péndulo en este momento, ¿le podrían dar un consejo de cuánto es el tiempo diario al que los chicos podrían acceder a un celular y desde los cuántos años ustedes suponen o aconsejan al que podrían llegar a tener accesibilidad los menores? Entiendo que la Sociedad de Pediatría, que me corrijan por favor, ¿verdad? Tienen un promedio de 2 horas cuando son chicos aún. De adolescente creo que esto aumenta un poco más, pero no creo que solamente las horas que importan, claro, ¿verdad? Pero sí el contenido que están consumiendo. Ajá. Entonces, la importancia de que nosotros como padres intervengamos en los celulares también. Así, ¿qué ven nuestros hijos? Dependiendo de la edad que tienen, así, a partir de los 14 años ya son imputables por ley. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de qué hacen ellos. Hay cierto horario que tenés que quitar el celular ya de los chicos. Así, ellos tienen que dormir. ¿Cuántos se quedan a la noche? Sí, guardando, viendo a la madrugada. Jugando. Y claro, y eso va a generar un problema a nivel académico, a nivel memoria, atención, concentración. Entonces, muchas veces los chicos van al colegio para dormir. ¿Por qué? Porque pasaron mucho tiempo jugando a la noche. Así mismo. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres, no solamente controlar, yo creo que interactuar con los chicos, saber que ven, sentirnos, no solamente, que ellos nos puedan sentir no solamente como personas que le pongamos límites, que estamos ahí para poner los límites, pero principalmente para dialogar, para amar, porque yo creo que eso es lo que se está perdiendo mucho. Así, capaz estamos volviéndonos padres superficiales, padres de fotos, de redes sociales, nos estamos olvidando de lo que realmente es importante, que es acompañar, principalmente con los valores. Y mis hijos no van a poder tener valores si yo no tengo valores también. Entonces yo voy a poder transmitir lo que yo tengo y lo que es importante para nosotros como familia. Doctora. Así mismo. Y es muy importante la educación empezando desde los padres. Si ven de repente alguna conducta extraña o una conducta fuera de lo normal en el hijo, que busquen ayuda profesional. De repente no llegar hasta las consecuencias irreversibles para poder buscar ayuda, sino mirar esas señales de alarma, mirar las banderas rojas. Estar atentos a esas señales de alarma. Estar atento. Yo le conozco a mi hijo apegarse más emocionalmente, que redujamos ese desapego emocional que tenemos hoy día, que todo es rápido, que no le escuchamos a los hijos. Entonces, bueno, a lo que voy es que
tratemos de ver esas señales de alarma y poder intervenir tempranamente para no tener que de repente finalmente apagar incendios, ¿verdad? Que es lo que lastimosamente está ocurriendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Bien, espectacular. Les agradezco que hayan venido. Me gustó. Nos estamos convirtiendo en padres de fotos y redes sociales. Y dejamos de demostrar amor a nuestros hijos. Les agradezco que hayan, sinceramente, me encantó el bloque. Espero que haya sido también de utilidad para muchos de los padres que están viendo el péndulo y asimilen lo que dijeron estas dos profesionales acá esta noche. Así que gracias, licenciada, gracias, doctora. Carlos. Nosotros vamos a una breve pausa. A la vuelta estamos con el doctor Héctor Castro. Ya volvemos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturale té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Banco vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y ya estamos en el último bloque en compañía del querido amigo el doctor Héctor Castro, director del Hospital La Costañú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Carlos. Un saludo para toda la audiencia. Muy contento. Nos traje la guitarra. Sí, nos trajiste la guitarra, sí. Pero vos ya, como ya sos habitual, Me dijeron podés venir con la guitarra sin problema. Me dijeron las compañeras de maquillaje que podía cantar y ellas iban a venir a bailar. Me dijeron, eso me dijeron. Así me dijeron, ¿eh? Consigan, por favor, una guitarra. Por favor, consigan. Si producción consigue una guitarra. No estaba diciendo. Bueno, doctor, ¿qué está pasando? Hay un aumento increíble de casos de gripes y afecciones respiratorias en niños y menores y la gente no se vacuna y los padres no le vacunan a sus hijos. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros tenemos que partir hablando de lo que es contingencia respiratoria, que es estacional. Que eso quiere decir que cuando empieza el clima frío empiezan a aumentar los cuadros respiratorios. Y eso es mucho más frecuente en los niños. Primero que nada porque hay un aumento de los contagios porque ellos eliminan por más tiempo la cantidad de virus al toser, al hablar o estornudar. Pero ¿qué porcentaje es normal y desde qué porcentaje ya es preocupante? Bueno, en este momento estamos dentro del rango de lo esperable, pero hay que tener en cuenta que tenemos herramientas que eso puede incluso mitigar o disminuir más. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos de vacunas. Nosotros estamos desde el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, estamos percibiendo cada vez con mayor intensidad un aumento de las consultas desde el 4 de mayo pasado hasta ahora y cada vez con mayor número de consultas respiratorias. Tuvimos en estos Justo cuando empezó a bajar la temperatura. Exactamente, pero increíblemente, no diría increíblemente, pero sí notablemente ha aumentado en estas últimas 4 semanas. ¿Nos descuidamos más en nuestras casas con nuestros hijos, con los nietos? ¿Qué pasa para que...? Tres razones fundamentales considero yo. Primero, que no guardamos el reposo correspondiente cuando los adultos o los jóvenes están cursando un cuadro respiratorio. Segundo, no acompañamos lo que es la disminución del contagio
ya sea en lavado de manos o ventilar los ambientes en este clima de frío y fresco. Es muy difícil ventilar los ambientes, por lo tanto, el contagio se perpetúa dentro de un ambiente cerrado. Y por último, el tema de que los más vulnerables no están siendo vacunados y por lo tanto, este último elemento de la ecuación hace que aumente la probabilidad de forma grave de internación. Doctor, usted que está, me imagino que habla con los padres y con los médicos que hablan con los padres, ¿por qué no le vacunan a sus hijos? ¿Qué está pasando? El principal elemento, como siempre, es la postergación, Carlos. O sea, como nosotros nos consume lo cotidiano, por decir de alguna manera, y priorizamos lo más urgente, dejamos pasar y llega un momento que ya nos invade el contagio alrededor de la familia, el grupo de trabajo, y puede resultar tarde ya la vacunación. Cualquier vacunación, excepto una en particular que vamos a hablar, que es en relación al sincicial respiratorio, pero cualquier otra vacuna requiere de al menos 10 a 14 días para que pueda brindarte protección. Por eso es que ya la campaña de invierno, se refiere así a la campaña de vacunación, ya se había iniciado hace tiempo. Sin embargo, todavía nosotros no alcanzamos el millón de personas que han recibido la dosis y el Paraguay ha adquirido 1.500.000 dosis. Como dato importante de lo que nosotros tenemos en el hospital, de casi 500 internaciones, este gráfico, por ejemplo, Carlos, es el aumento de casos respiratorios en las consultas. Estamos hablando en las consultas, para que vea la audiencia las columnas pintadas de verde, el total de consultas, y las que están pintadas de azul o turquesa son los cuadros respiratorios. Vean ustedes que en junio ya ni siquiera alcanzamos la quincena de junio, pero ya hemos superado las anteriores consultas el total de mayo. Exactamente, y por eso exponencialmente ya va creciendo hacia arriba. Esa se refiere solamente a y eso que todavía no llegamos al invierno. Exactamente. Entonces hay un aumento. El día de ayer casi alcanzamos 400 consultas y más del 50% eran respiratorias. Vean ustedes ahí los diagnósticos más frecuentes: resfrío común, enfermedad tipo influenza, y ya aquellas que requieren internación como bronquiolitis, neumonía o crisis asmática, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, que hay un aumento progresivo de los cuadros respiratorios que motiva la consulta. Habíamos compartido también otra imagen, si es que nos pueden ayudar, y aquí están los aumentos de casos respiratorios en la internación. Esto es, para aclarar, en el hospital pediátrico. Sí, los que se internan. Exactamente, son casi 500 casos que se han internado ya este año, casi 100 casos que se han internado en la terapia intensiva, y ya llevamos 8 fallecidos solamente en este hospital. 8 fallecidos. Por cuadros respiratorios. Y nosotros recién estamos empezando a aumentar los casos. Y lo que llama la atención también aquí es el tema de la vacunación, que era el tercer elemento que te mencionaba de la ecuación. Y en lo que también compartimos aquí, fíjate, de los 491 internados, solamente 19 de ellos recibieron la vacuna contra influenza. Quiere decir que menos del 4% de los internados. Estamos hablando de chicos de ¿cuántos años? Estos son principalmente menores de 5 años los que se internan. ¿Menores de 5 años? Sí. Menores de 5 años. Sí. Y de estos menores los fallecidos son los menores de 5 años. Exactamente. Entonces nosotros vemos que menos del 4% de los niños internados se han vacunado. Y lo que ven ahí de Nirsevimab es en realidad un anticuerpo que le protege casi apenas aplicado a un lactante menor de 6 meses contra el virus sincicial respiratorio que produce la bronquiolitis, que provoca internación. Y vean ustedes que 17 de los 90 internados nada más recibieron este anticuerpo. ¿Y ese anticuerpo se tiene en todos los hospitales? Sí se tiene, sí se tiene. Nosotros estaba charlando recién con el director del PAI y el Paraguay había adquirido 40.000 dosis, no hemos alcanzado aún 30.000 dosis aplicadas, ¿verdad? Y está distribuida, Carlos, en todos los servicios, tanto la vacuna contra influenza como la vacuna contra COVID, así como también, esto es en datos a nivel nacional que nos facilitó hace 2 días. El director del PAI. Y vean ustedes que, como decíamos, el Paraguay adquirió 1.500.000 dosis de vacuna contra influenza y no hemos alcanzado todavía el millón de dosis aplicadas. Y Nirsevimab es el anticuerpo contra el virus sincicial respiratorio
que se adquirió 40.000. ¿Cuántas veces tiene que aplicar el Nirsevimab? Nirsevimab, una sola dosis. Una sola dosis. Exacto. ¿Y cuál es la que se tiene que aplicar una y después al mes la siguiente? Bueno, eso es en el caso de la vacuna contra influenza cuando recibe por primera vez un niño. Ajá. Y después ya en las siguientes estaciones ya es una sola. Una sola. Exacto. En la primera vez recibe uno y al mes el siguiente. Exacto. Para tener claro lo de Nirsevimab en menores de 6 meses, se le da a todos los niños. Todos los niños nacidos entre enero al próximo julio pueden recibir esta vacuna. Y eso es muy importante porque le va a proteger por casi toda la temporada, porque la protección se extiende hasta 6 meses. Y ahora están aumentando los casos, entonces ahora tenemos que apresurarnos en vacunarnos, no postergar más, ¿verdad? Le pregunto, doctor, ustedes que tratan con la gente, cuando le preguntan por qué no le vacunaron, ¿qué te responden aquellos que no le... porque se olvidaron o porque están en contra de las vacunas? ¿Qué te dicen? No, en general es una postergación, Carlos, ¿verdad? Eso le puede costar la vida a su hijo. Y no solamente a su hijo, sino que también puede ocupar la cama donde puede internarse otro niño que necesita la atención por otra causa. Por otra causa, sí. Por ejemplo, las urgencias podrían estar abarrotadas y puede haber un niño con un cuadro quirúrgico que requiere también de esa cama. Entonces, por eso hablamos de un elemento solidario. La vacunación no solamente te protege a vos, Sí. sino que también se puede optimizar los servicios de salud hacia otras entidades. Tenemos que hacer más campañas, doctor. Tenemos que Tenemos que hablar hacer más campañas y tenemos que hablar más de esto porque yo no me quiero poner, y ojalá que no, ¿verdad? Que nunca pase, que por postergar se agrave la situación de un hijo, de un nieto o de un padre por postergar o de la madre por postergar una vacunación. Sería imperdonable, doctor. Sí, realmente sería lamentable, postergar una vacunación y que después las consecuencias ya no nos permitan tener una acción rápida para evitar secuelas, ¿verdad? Yo quiero aclarar en ese punto que las vacunas tienen una prioridad, cuál es salvar vidas, Sí. cuál es evitar formas graves, cuál es evitar internación. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual uno puede adquirir la enfermedad, pero no va a internarse, no va a desarrollar formas graves y va a evitar en un alto porcentaje el fallecimiento. Esta vacuna, si uno evalúa otra vez, porque hay muchos que cuestionan la efectividad, pero si nosotros esa efectividad trasladamos a un escenario grave como formas graves, internación y muerte, esta vacuna es sumamente efectiva, Doctor, para evitarlas, ¿verdad? Así como los antivacunas arrasan en las redes, ¿por qué no se hacen campañas del otro lado para demostrar la validez de la vacunación? Para que la gente entienda, porque de lo contrario nos barren los antivacunas. Sí, yo voy a hablar por los colegas, creo que están haciendo un esfuerzo a través incluso de sus redes Pero personales. podemos ayudar todos, mira que nosotros nos ofrecemos para eso. A eso voy, que en general la reticencia o la postergación o incluso la negación absoluta se ve no en el ambiente médico puramente, sino que hay en personas que se instruyen a través de fuentes de información no válida y que consideran que eso es importante transmitirlo por el temor que incorporaron al leer algo falso, ¿verdad? Sin embargo, los médicos escudriñan bien todo eso y hacen un comentario mucho más responsable. Necesitamos que en el grupo de WhatsApp de los compañeros de colegio, en el grupo de WhatsApp de la familia, cuando se comparte un video que sabemos que tiene un contenido que puede causar duda o incluso reticencia, o sea, rechazo, tenemos que tener la suma responsabilidad de corroborar si eso realmente es válido desde el punto de vista científico, ¿verdad? Porque si no, estamos causando daño. Tal vez no va a percibirse tangiblemente, pero días o semanas después puede verse en otra persona del entorno porque el grupo de WhatsApp o el grupo de la familia, el grupo de amigos, no incorporó el mensaje de que las vacunas son importantes. Sí, y no aprendemos la lección, doctor, porque nos olvidamos de usar tapabocas otra vez. Sí, también está estigmatizado por el tema de la pandemia y COVID-19, pero el uso de tapabocas es importante. Debería ser normal y natural, sí, debería ser. Sí, porque es una barrera que disminuye
la eliminación de las gotitas, sobre todo en aquel que tiene síntomas. El que usa tapabocas le está protegiendo a aquel que no tiene. ¿Por qué? Porque es una barrera que evita que las gotitas que uno expulsa al hablar, al toser o al estornudar, no lleguen íntegras a la persona que está a menos de 1 metro. Imagínense lo que representa en un ambiente cerrado. Por eso es que nosotros incorporamos el uso del tapabocas en los servicios de salud, donde sabemos que hay niños vulnerables por otras causas y que uno puede acudir por un cuadro respiratorio. Por eso es que también pedimos que los niños con síntomas, o los jóvenes, o los adultos... En las escuelas y los colegios que vuelvan a usar tapabocas. Exactamente, o que si pueden guardar reposo sería lo ideal, ¿verdad? Pero si ya están ahí, que se ventile el ambiente y que use el tapabocas y que nos lavemos las manos. Porque sin darnos cuenta nosotros podemos de igual manera al pasar la mano, a llevar a los ojos, a tocar alguna superficie, hacer un contagio en forma indirecta a otro y le puede afectar obviamente la enfermedad en sus formas graves. No nos tenemos que cansar de repetir esto, doctor. No, es una responsabilidad. No te canses de repetir esto porque ya hablamos mucho de esto, pero creo que hay que decir y decir y decir porque me asustaron las cifras que pasábamos al comienzo en las placas acerca de la cantidad de afectados por los problemas respiratorios y la cantidad de no vacunados. Sí. ¿Verdad? Es decir, otra vez tenemos que poner el foco otra vez en nuestros hijos y en su salud, para que, o si no, los hospitales no van a dar abasto. Esa es nuestra preocupación desde los servicios. Cuando vemos que están aumentando las consultas en las urgencias, ya estamos reunidos para ver cómo estamos de insumos, de terapia intensiva, de profesionales que tienen que acudir porque también pueden caer con alguna enfermedad. Entonces, eso también se tiene que ver en el momento de la lucha alta de una contingencia respiratoria. Pero tenemos una herramienta que no la estamos optimizando, que son las vacunas, y que puede representar una cama libre. Ahora, en ese suficientes vacunas para hay la vacunas, Hay sí, vacunas. hay vacunas, sí, Es decir, absolutamente. mañana yo puedo ir a vacunarme, yo o cualquier persona, un chico, una persona de edad media, Claramente. personas mayores, todos se pueden vacunar. Claramente, porque nosotros vimos en la placa que nos facilitó el PAI que tenemos menos de 1 millón de dosis recién aplicadas y la provisión es de 1,5. Ajá. Entonces sí hay vacunas. Hay y con vacunas. respecto a Nirsevimab, tiene sus indicaciones precisas y esa tenemos que respetarla porque se focaliza al grupo más vulnerable, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos? ¿Siguen siendo el de los menores y las personas mayores de 60 años? En relación a influenza y COVID-19 es así. En relación a virus incisional respiratorio que provoca bronquiolitis, hablamos de Nirsevimab, se refiere a los menores de 6 meses, o sea, los nacidos entre enero a julio de este año, y en los mayores de 6 meses aquellos que tienen factores de riesgo como problemas cardíacos, problemas graves pulmonares, antecedentes, prematurez y extremo bajo peso al nacer, son en líneas generales los que están focalizados para este anticuerpo que se llama Nirsevimab. Es una inversión enorme. Realmente celebramos nosotros como pediatras que se haya incorporado, no lo estamos utilizando, tendríamos que acelerar un poco más porque ya se está viniendo esto, ¿verdad? Te pregunto algo, doctor, el que está empezando a estar resfriado o engripado, con influenza o de todos estos problemas respiratorios, igual se puede aplicar la vacuna. Claro que sí, hay que separar, resfrío común es congestión nasal, puede ser un poco de difonía, pero no hay afectación del estado general, no hay fiebre. Gripe es postración, dolores musculares, fiebre alta, congestión nasal, puede haber un poco de conjuntivitis, accesos de tos, etc. Entonces, si nosotros tenemos un resfrío común, no es un elemento de postergación. No es. Si tenemos una rinorrea o una pequeña congestión, no representa una contraindicación. Tengamos en cuenta que ese momento que le estamos diciendo, volvé dentro de una semana, cuando estés mejor, pero se lo ve íntegro, solamente tiene una congestión, puede que no vuelva en la próxima semana porque puede tener otras responsabilidades. Entonces hay que aprovechar eso, evitemos esas oportunidades perdidas, ¿verdad? Ajá. Es decir, ¿quién es el que no se puede vacunar? Aquel que tiene un cuadro febril agudo. Agudo. Aquel que realmente está cursando con una dolencia grave. Esas son principalmente elementos de postergación, no de contraindicación absoluta, ¿verdad? Pero aquel que tiene le chorrea la nariz, no tiene fiebre,
está en buen estado general o tiene un poco de congestión, eso no representa una No es contraindicación. excusa para no ir a No, vacunarse. en absoluto, no. No, y no hay que postergar. Repetimos otra vez eso, doctor, porque hay personas que ¿Para quién va dirigido ese son mensaje? cabeza dura y te inventan siempre algo para no vacunarse. Repetí, por favor, porque yo creo que tenemos que repetir esto. Bueno, el elemento más importante en la vacunación es hacerlo en el momento que te ofrecen. No debemos postergarlo. Si estás cursando con un cuadro respiratorio, pero no tenés fiebre, tenés buen estado general, solamente un poco de congestión, un poco te chorrea la nariz, eso no es una contraindicación. La contraindicación es si estás con un cuadro, una enfermedad aguda, o sea, de inicio reciente, febril, que realmente requiere de un reposo o de una enfermedad grave que requiere internación. Claro que en ese momento no vas a poder recibir, una vez recuperado, sí tenés que recibir. Entonces lo que nosotros solemos hacer en los hospitales es al alta, le ofrecemos al paciente para que al regresar a su casa y en las 2 semanas siguientes ya esté protegido. Doctor, ¿usted, el ministerio o el hospital no tienen algún dato acerca de cuántas personas no se vacunaron? Bueno, Ni por COVID, ni por influenza. ¿Cuántas personas no se vacunan en Paraguay? ¿Hay algún dato de eso? bueno, en realidad lo que podemos hacer es una estimación en relación, por ejemplo, lo que estábamos compartiendo Sí. de los hospitalizados. Ajá. De los 491 niños internados hasta ahora por cuadros respiratorios, 19 de ellos nada más recibieron la vacuna contra influenza. O sea, el resto no tiene Sí, la casi. vacuna. Ni alcanzamos el 4% Sí, de sí, los sí. internados. O sea, si nosotros llegábamos a un 80%, no íbamos a tener esa cifra de 491 niños internados. Y eso ya es mucho, ¿verdad? Sí, ya y, es mucho. y si nosotros vemos lo de Nirsevimab, de los 60 niños, 17 de ellos recibieron nada más. Entonces, también lo mismo, ni alcanza el 15%. Sí, así Carlos. mismo. Entonces, y por eso podemos hacer estimaciones de algo, pero ya estamos viendo la punta del iceberg. ¿Por qué digo eso? Porque ya es la consecuencia final, porque el niño ya está Ya es internado. una estimación que probablemente permanezca. Exactamente. Nosotros tenemos que, con estos datos, como lección aprendida, insistir en que no ocurra esto, que no se perpetúe, porque ahora está aumentando el ¿Y contagio. por qué crees que cambió nuestro comportamiento? Ustedes los médicos, ¿por qué estiman que cambió nuestro comportamiento? Antes, la gente se vacunaba. Y se vacunaba, es decir, de tu oreja lo te llevaba tu papá para que te vacunes. O te hacía, del día que se vacunaba uno en el colegio, te obligaban a que te vayas al colegio para que te vacunen. Hoy en día, ¿qué pasó? ¿Es una cuestión de educación? ¿Qué hay, doctor, detrás de todo esto? Lastimosamente nos toca en el consultorio o en los hospitales coincidir con padres que tenemos que insistir diciéndole, pero esta es la vacuna que habitualmente le dabas a tu hijo, ¿por qué ahora no querés darle? Y se basan penosamente en fuentes de información de las redes sociales. O el otro punto es como no se ve el peligro inminente. Entonces uno dice, bueno, yo prefiero no vacunarle como no hay casos, ya sea de sarampión, ya sea de meningitis, ya sea, pero después cuando llegue y te toca, ya puede ser tarde. Entonces, ¿por qué se sigue vacunando si no hay, por ejemplo, sarampión? Porque el virus está presente y gracias a los vacunados no está apareciendo la enfermedad. Pero ¿qué pasa si cada vez mayor cantidad de personas no se vacunan? Entonces hay mayor probabilidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay más susceptibles, o sea, aquellos que no tienen defensa frente al virus. Nosotros tuvimos también penosamente compartir un caso de tétano neonatal en un niño de un parto domiciliario cuya madre ya tuvo antecedentes de partos domiciliarios anteriores y no recibió ninguna vacuna y fallece el niño por una enfermedad que pudo haber sido evitado con la vacuna. Eso es muy penoso. Eso nosotros no podemos permitir, Carlos, y por eso hay que insistir en la comunicación asertiva de lo que es la importancia de las vacunas. Bueno, ustedes le están escuchando al doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostañú, así que háganle caso, por favor, vacúnense. Y si ustedes, padres, no quieren vacunarse, vacúnenle a sus hijos, por lo menos sus hijos, que estén tranquilos y no sufran las consecuencias de enfermedades que pudieron ser evitadas si es que se vacunaban. Y recuerden que ustedes siguen vivos
porque alguna vez sus padres les vacunaron. Doctor Castro, gracias por haber venido. Gracias a usted por el espacio, gracias a la audiencia por la atención y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostañú. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.